Hola amigos televidentes y radio oyentes de Perú Agropecuario en el Campo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más para hoy, ya casi llegando al fin de semana. Pero lo interesante siempre del programa es que tenemos novedades para el ámbito nacional, regional y bueno, también siempre pensando en nuestra provincia de la Convención. Estamos en estos momentos transmitiendo a través de Agro TV, con transmisión a nivel nacional y también a través de Radio Rutas 98.1 y también estamos en diferentes distritos de la provincia a través de Radio Amistad, Radio La Poderosa, en Antes estamos también a través de Radio Impacto y bueno, déjenme decirles que lo que vamos a comentar y también tenemos un entrevistado el día de hoy es sumamente importante, más que todo para quienes se dedican a la crianza de camélidos y más que todo aquellos emprendedores que están seguramente en sintonía del programa. Hoy vamos a tocar el tema sobre un evento que se va a desarrollar del 21 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones del Cerro Juli, en Arequipa. Esta es la 8ª edición de del Alpaca Fiesta 2024. Es un evento que se desarrolla cada año y donde participan regiones, por ejemplo, como Cusco, Arequipa, y también seguramente va a estar también Puno y otras regiones donde se dedican a la crianza de los camélidos, en este caso la alpaca. Bien, rápidamente vayamos a la entrevista. Hoy tenemos como invitado al señor Mauricio, o al ingeniero Mauricio Díaz. Él es jurado, director del CITE Textil Camélidos Cusco, y le damos la cordial la bienvenida. Ingeniero Mauricio, muy buenas tardes. Bienvenido a Perú Agropecuario. Muy buenas tardes, estimado Edgar, y un saludo a todo tu teleaudiencia, tanto por televisión como por radio. Bueno, habíamos programado una entrevista para hoy, lo cual estamos cumpliendo, y esto con la finalidad de poder brindarle la información necesaria a nuestros televidentes y radioyentes que nos siguen diariamente, en especial en este horario, que estamos dedicados más al tema agrícola. Sí, correcto, y quedamos agradecidos por la entrevista. Bien. Primeramente, antes de ir directa con el tema principal, que obviamente es acerca de este evento, me gustaría saber, y bueno, me interesa bastante saber cómo estamos actualmente en el país en el tema de la crianza de las alpacas. ¿Se ha incrementado? ¿Ha bajado? ¿Ustedes mantienen, en este caso, las estadísticas sobre ese tema? A ver, directamente del tema de crianza, es el Midagri, ¿no? Y Midagri tiene un último censo que es referido al año 2012 todavía, o sea, estamos hablando de hace más de una década, en la cual realmente mostraba números, posicionaba al Cusco como la segunda región que tenía mayor cantidad de animales y también la segunda mayor cantidad de familias que se dedicaban a esa actividad. Y justamente, basado un poco en ese censo del 2012, el Instituto Tecnológico de la Producción, que es la red, la institución que maneja la red de centros de innovación, ha colocado centros de innovación en las 3 principales ciudades, en Arequipa, en Cusco y en Puno, que son las regiones que tienen más materia prima. Sin embargo, nosotros nos dedicamos a la parte de darle valor agregado a la materia prima, o sea, la parte transformativa, ¿no? Productiva, como Ministerio de la Producción. Y sí usamos bastante la data, la estadística de Midagri, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Agrario, y habla de que Cusco, alrededor de 25,000 familias, suponemos ahora, porque en aquel momento eran 22,000, se han incrementado seguramente en un pequeño número, se dedican a esta actividad. Sin embargo, esta actividad no es rentable para el criador. Y sí se sabe, sí tenemos conocimiento directo en las conversaciones, que mucha gente está abandonando. Los hijos de los criadores ya no continúan la actividad, justamente porque no la ven rentable. Y al contrario, se van a trabajar a las ciudades, se vienen a trabajar a las ciudades principales, a diferentes gobiernos, mineras, porque no les es rentable, ¿no? Entonces, bajo ese análisis podríamos decir optimistamente, presuponer que la cantidad de camélidos se ha mantenido, posiblemente haya disminuido y es poco probable de que haya aumentado. Ese sería nuestro análisis. Bueno, claramente lo he mencionado que ustedes como Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, que forma parte del Ministerio de la Producción, pues están seguramente
atentos al tema de incentivar al criador de camélidos o a capacitar para el tema de mantener el tema de la calidad de la lana? Sí, a ver, nosotros directamente entramos desde la etapa que se obtiene la materia prima, en este caso la fibra de alpaca, y a partir de ahí lo deseable es tener una buena genética para tener mayores cantidades de las mejores calidades, ¿no? Sabemos que una alpaca tiene 7 tipos de calidades, desde la super baby a la baby, la fleece, medio fleece, la guarizo, gruesa y mecha corta. Entonces, cuando una alpaca es mejorada genéticamente, va a tener mayores cantidades de la super baby alpaca, que es lo ideal. Pero nosotros no entramos un poco en ese estudio, en esa investigación. Nosotros ya entramos a partir de obtener la fibra de alpaca, y lo que tratamos de entrar es justamente desde el proceso de esquila, tratar de, al momento de esquilar, obtener la mayor cantidad de fibra, siguiendo las normas técnicas peruanas, clasificar, es decir, separar las fibras buenas de las fibras no tan buenas para sus diferentes usos y darle el valor agregado a esas fibras, es decir, hacerlos hilo, hacerlos fieltro y finalmente hacerlos producto y orientarlos hacia la moda, revalorando la artesanía, lo ancestral, ¿no? Esa es nuestra función. Bueno, en este caso ustedes, quizás saber cómo es el trabajo que desarrollan, aparte de todo lo que me menciona. En este caso, ¿cómo va la relación con las instituciones públicas? Hablemos del gobierno regional, gobiernos provinciales, distritales, y como también las asociaciones. ¿Con quiénes ustedes trabajan directamente? A ver, directamente nosotros trabajamos con los artesanos, los emprendedores, los pequeños empresarios que hay en la región Cusco. Ahora, algunas veces articulamos con instituciones, gobiernos locales, llámense municipios o el gobierno regional, para sus proyectos específicos. Estos proyectos específicos, normalmente en el gobierno regional, hace 2 años, hemos trabajado en 2 procompites, 2 proyectos de 6 que eran en el sector textil, y a las cuales se les pusieron 2 semiplantas semi-industriales, y ahí nosotros fuimos un poco a sugerir equipamiento y sobre todo a darles la capacitación. Fue la vez que trabajamos con el gobierno regional. Fuera de eso, el gobierno regional sí tiene un proyecto específico en el tema de alpacas y otro en el tema de vicuñas, pero donde siempre hemos ido a manera de aportar como digamos, investigadores, conocedores del tema, pero nunca hemos trabajado algo en concreto en conjunto, ¿no? Hasta el momento. Estamos en conversaciones con el gobierno regional bajo la Gerencia de Desarrollo Económico, está ese proyecto, para ver dónde podemos aportarles, ¿no? Claro, obviamente como proyecto también va a ser de gran ayuda, siempre y cuando también se trabaje, digamos, de manera mancomunada, ¿no? Y todo esto para también no solamente mejorar la calidad, sino mantener la calidad de la fibra de alpaca. En el tema, por ejemplo, de las organizaciones o asociaciones o empresarios o microempresarios dedicados a este rubro, ¿cómo van actualmente? Hablemos de la región Cusco. Bueno, en la región Cusco, aproximadamente en la cadena, debe haber poco más de 25,000 familias. Nosotros desde el ministerio les llamamos unidades productivas. La gran mayoría están en la informalidad, es entendible, ¿no? Porque están en el campo, en zonas rurales, es gente que no entiende muy bien la formalización, que no controla costos productivos, costos de tributación, entonces se mantienen en la informalidad, ¿no? Pero, sin embargo, los atendemos, tratamos de atender a la mayor cantidad de unidades productivas en las zonas rurales, sobre todo dándoles el valor agregado de transformar la fibra de alpaca en un hilo artesanal. En el sitio textil Camélidos Cusco hemos prototipado máquinas de transformación para obtener hilo artesanal. Nos hemos dado cuenta, y seguramente es común, usted lo debe conocer entrevistando a diferentes especialistas de cadenas productivas del Perú, que en el Perú se hace poco desarrollo tecnológico. Es decir, si nos remitimos al agro, por ejemplo, en el agro la gran mayoría de equipamientos que se usan, todos son importados, ¿no? O sea, tractores, arados, todo eso son importados. En el sector textil Camélidos existe la pushca y existe el telar.
Y hasta el día de hoy se sigue usando eso, y esos han sido máquinas, herramientas desarrolladas o en la época Inca o en la época pre-Inca, es decir, hace más de 500 años. Eso nos lleva y nos tiene que hacer una autocrítica a los profesionales cusqueños de decir, ¿por qué los ingenieros, por qué los profesionales, los zootecnistas, los médicos veterinarios, no estamos desarrollando tecnología, por ejemplo, para nuestras cadenas productivas? Y en el tema de alpacas eso es notorio, porque nosotros en el tema de alpacas no competimos pues con Estados Unidos, con Alemania, con China, porque allá no existen los animales, o sea, no son oriundos de allá, porque si existieran, digamos como las ovejas en Australia, de hecho que existirían empresas que hagan máquinas para transformar la fibra o las lanas, ¿no? En el tema de alpacas, poco se ha hecho en base a desarrollo tecnológico y es ahí donde nosotros también damos el soporte para que las empresas que hagan tecnología se desarrollen cada vez y de forma más robusta, ¿no? Bueno, en realidad hay mucho por trabajar, más que todo para cuidar la calidad o mejorar la calidad de la fibra de alpaca. Obviamente, como hace poco usted lo ha mencionado, el tema de mejoramiento genético, que casi poco se hace a través de proyectos, y si hablamos de manera personal, pues los pobladores, muchos de ellos no conocen o no saben cómo hacerlo, y ahí es donde que tiene que intervenir el Estado, inclusive pues a través de los ministerios, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del MIRIS, que tiene un proyecto muy interesante pues en zonas altoandinas. Hablemos, por ejemplo, del proyecto Jacuhuiña y de Foncodes, que a través de ello también seguramente se está trabajando, pero creo que es poco, falta mucho por trabajar. Yo diría que al contrario de lo que se trabaja en la parte productiva o en la parte comercial, es donde más se trabaja. Tal vez mi crítica de manera constructiva es donde se debería trabajar de forma coherente, planificada y estructurada. Porque si usted analiza, por ejemplo, hablando del gobierno regional, ya existió un proyecto Alpacas 1, está culminando un proyecto Alpacas 2 de más de 40 millones de soles, y casi siempre esos proyectos se han enfocado a la parte del campo, sobre todo a la mejora genética. Conclusión, después de algunos años que ya se han ejecutado esos proyectos y otros paralelos en las diferentes provincias, en los diferentes distritos del Cusco y del Perú, ¿cuánto se ha avanzado en mejora genética? ¿Qué quiere decir? Plata se ha gastado, pero tecnológicamente no se ha avanzado mucho en mejora genética. Seguimos teniendo las dos razas de alpaca, seguimos sin saber la caracterización de la fibra de alpaca en el Perú, en el Cusco, en Puno, en Arequipa, ¿no? O sea, conocemos algunas características de ellas, pero, por ejemplo, no sabemos todas las bondades de la fibra de alpaca, como sí existe, por ejemplo, del algodón o de la lana de oveja, pero que han sido hechas en el extranjero, ¿no? O sea, por eso le digo, la diferencia de la oveja o la diferencia del algodón, esa caracterización, esa mejora en la genética, ya sea de la planta o del animal, sí se ha hecho, pero en el extranjero. Y de la alpaca no se ha hecho gran cosa porque la alpaca es oriunda del Perú. Entonces, a pesar de que se gasta dinero en eso, hasta ahora no se tiene una buena caracterización del animal genéticamente, ¿no? Bueno, y muchas veces pues llevan estos animalitos a otros países y ahí sí lo mejoran. Eso es lo que llama mucho la atención, pudiendo hacerlo acá. Y ahí tiene, como usted claramente lo ha mencionado, pues tiene falta el compromiso, más que todo, tanto de los profesionales, en especial en este tema de mejorar la genética, en este caso, de esos camélidos. En la actualidad, más o menos, ¿cuántas toneladas, o bueno, si se podría hablar por toneladas de fibra de alpaca se ha recolectado hasta hoy? A ver. A lo que va de este año, a comparación del año pasado. Recién, o sea, en el año existen 2 temporadas de esquila, donde se esquila el animal. Justo la primera temporada, que es donde se esquila poquísimo, digamos un porcentaje bajo, sucede en el mes de marzo y abril. Y la temporada de gran esquila es la que viene ahora, es noviembre, diciembre, ¿no? Que es donde la mayor cantidad de criadores comienzan a esquilar sus alpacas. Y eso es fácil calcular, porque en el Perú más o menos existen 120,000 familias que se dedican a esta actividad, y cada familia en promedio tiene 100 alpacas. Y cada alpaca rinde 4 libras, lo que sería equivalente a 2 kilos, más o menos. Entonces, y todos los años no se esquila el 100% de alpacas, más o menos
se esquila un 60% porque tiene que haber una reposición de la fibra, ¿no? Entonces, lo que tenemos en volumen es eso estimado, pero la gran beneficiaria de todo esto no es más que dos empresas básicamente arequipeñas, que son las empresas Mitchell y las empresas Inca, que a través de sus acopiadores o acopiadores son las que concentran y las que sí tienen registrado ese dato que usted acaba de preguntarme. ¿Cuántas toneladas, cuántos quintales, cuántos kilogramos se han esquilado? Digamos, para el gobierno es difícil tener ese control porque el criador, como un independiente, es libre de venderlo a quien sea y termina vendiéndoselo a acopiadores y esos acopiadores a su vez llevando a la gran industria. Y justamente en ese acopiador existe lo que se llama la trampa, ¿no? O sea, le disminuyen el precio al criador. Entonces, aparentemente están comprando X cantidad, pero en el fondo están llevándose mayor cantidad, ¿no? Entonces, ese número también es algo que hay que tener responsabilidad y trabajarlo sensatamente, pero no se tiene un dato exacto. Bueno, y eso es un tema realmente grave que afecta al bolsillo de los hermanos o los amigos que trabajan el tema de los camellos. En este caso, a través del Ministerio de la Producción, ¿se está haciendo algo al respecto? De repente, tratar de conseguir esa información para poder también manejar estadísticas, si está incrementando o no. A ver, con mucho respeto yo le digo, nosotros tenemos competencias que nos limitan. Como yo le digo, el Ministerio de la Producción, como su nombre lo dice, productivo, nunca se va hacia la materia prima. Al contrario, usa la materia prima que nos brindan para darle el valor agregado. En este caso, de quien es competencia es del Ministerio de Desarrollo Agrario, desde la Dirección de Ganadería, o de los proyectos alpacas, de los proyectos vicuñas en el gobierno regional, si lo queremos bajar a un segundo nivel. Si no, sí, o sea, también tenemos que entender que los ministerios mayormente son normativos, es decir, son los que dan los comportamientos, las leyes, los reglamentos. Y los gobiernos locales, gobierno regional, gobiernos provinciales, son los ejecutivos, o sea, los que terminan recibiendo el dinero para ejecutar en lo que ellos vean, ¿no? Mejora genética, en lo que sea potreros, en lo que sea generación de agua, pastos, pastoreo, sanidad, salubridad del animal, junto con el MINAGRI, digo, ¿no? Pero eso, lamentablemente, nosotros como Ministerio de la Producción no podemos entrar a competencia de otro sector. Donde sí estamos actuando nosotros sensatamente y muy bien a través de nuestro ministerio y de los centros de innovación, es en que, por ejemplo, ahora, en el momento que toque hablar, le voy a explicar qué cosa estamos proponiendo de llevar a Arequipa a este Fiesta Alpaca Perú Moda. Cómo está evolucionando los textiles aquí en la región Cusco, qué tal, qué nuevas orientaciones le estamos dando a la fibra de alpaca más allá de la moda, ¿no? Entonces, ahí estamos lanzando, digamos, prototipos para darle un futuro hacia donde más, digamos, podría crecer empresarios, emprendedores que se dediquen a la fibra de alpaca, en la parte transformativa. Bueno, ahora vayamos al tema del evento. El evento que se va a desarrollar, tenemos entendido que está con fecha del 21 al 26 de octubre en Cerro Juli, en Arequipa. Este evento obviamente es una manera de motivar e impulsar el tema de la comercialización de esta fibra, bueno, a través del proceso de la materia prima. Si no me equivoco, ustedes están tratando, digamos, de no solamente hacer que el mercado sea afuera, sino también están proponiendo quizás para que crezca el mercado interno. No, a ver, este evento es organizado por PROMPerú, ¿no? Básicamente, PROMPerú es el que lidera el evento y es el mayor evento en tema de fibra de alpaca que existe en el Perú y que sucede cada 2 años. Y este año, como Año Internacional de los Camélidos y además post pandemia, se está haciendo coincidir el evento de Fiesta Alpaca con Perú Moda, ¿no? Entonces, que normalmente son 2 eventos que suceden por diferentes caminos, que tienen una complementariedad, ¿sí? Pero que suceden por diferentes caminos. Este año se está haciendo coincidir esos 2 eventos en la ciudad de Arequipa.
a donde vienen muchos empresarios del extranjero para ponerse en contacto con los proveedores nacionales. Entonces, es una oportunidad para los empresarios peruanos en el tema de camelios en general, para poder vender los productos derivados de los camelios, carnes, cueros, fibras, al exterior, ¿no? Y eso va a tener encuentro, como usted lo ha dicho, del 21 al 26 en la ciudad de Arequipa, en su centro de convenciones o su jardín de la cerveza que se conoce, que es el Cerro Juli, ¿no? Y entonces es una oportunidad donde también van a asistir, apoyados por el Ministerio de la Producción, algunos empresarios del Cusco que irán y tendrán presencia allá en Arequipa. Un aproximado de cuántos participantes de la región Cusco estarán presentes y si están capacitados para poder pues buscar ese mercado, obviamente conjuntamente con un profesional que les va a apoyar. Claro que sí. Mire, están yendo directamente financiados por el Ministerio de la Producción 3 empresarios que van a tener un stand ahí, ¿no? Y por nosotros están yendo 2 empresarios por parte del CITE. En total son 5 empresarios. Y más o menos han visto cuántos empresarios del exterior van a estar presentes para poder, digamos, buscar un buen proveedor. No, ese dato nosotros no lo tenemos todavía. Seguramente PROMPERÚ en las próximas horas estará cerrando ya la lista, seguro este fin de semana, porque no solamente van a haber empresarios internacionales, sino empresarios peruanos que están en el exterior, es decir, peruanos que viven en Europa, en otros países. Es el momento que vienen al Perú justamente para hacer enlace con proveedores y poder llevar productos en base a fibra de alpaca, ¿no? Actualmente, ¿cómo se vende la fibra de alpaca y cuánto es el costo más o menos, un aproximado, aquí en Perú y para lo que es la exportación? Correcto, ahí va a ser alarmante esta estadística. A ver, la fibra de alpaca, un criador de alpacas la vende en promedio a 13 soles la libra. Una libra es casi medio kilo. Podríamos hablar de 26 soles el kilo en todo caso, ¿no? Y ese es un precio así al barrer. O sea, ni bien esquilan el animal, no clasifican las calidades de fibra, sino todo se lo entregan al acopiador y el acopiador les paga este precio hoy día. Este es como un commodity que varía de acuerdo a ciertas circunstancias, ¿no? Pero en el extranjero, hoy día en Nueva Zelanda, el kilo, es decir, el kilo está a $55, ¿no? Estamos hablando de la libra de $27. Estamos hablando de casi 80 soles, es decir, unas 5 o 6 veces más de lo que se paga acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en verdad el punto de equilibrio no se está llegando hacia el criador. Por eso que el criador cada vez se mantiene en extrema pobreza, cada vez más se queda más pobre, ¿no? Nadie ha hecho todavía una investigación de cuál sería ese punto de equilibrio en el Perú para que se le pague al criador. Y por más de que se le haga, muchas veces el acopiador no le paga ese precio, ¿no? Termina pagándole el precio de mercado, que es el precio que él pone, ¿no? Entonces, sí existe una injusticia acá en el Perú en temas de la fibra de alpaca, mientras que por ejemplo, en Nueva Zelanda está a $55 el kilo. Bueno, y esta es una clara muestra de que la asociatividad juega un rol importante. Y esto es una debilidad que se ve en nuestro país, en especial en esa parte sur, donde es difícil, pues, quizás asociarse. No entiendo cuáles son las razones, y es ahí donde aprovechan muchas empresas del sector privado, ¿no cree usted? Estimado Edgar, usted ha dado en la clave, ¿no? O sea, usted ha dicho lo correcto. Igual, podemos tener diferentes hipótesis del por qué la asociatividad, el trabajar en conjunto, no ha dado resultados, sobre todo en el sur del Perú. Hay buenos ejemplos en la parte de la costa norte, de la selva norte del Perú, donde cooperativas de café, cooperativas de espárragos, arándanos, de paltas, sí sacan productos hacia el mundo y se han vuelto exportadores de calidad. Es lo que nos falta en el Cusco, y yo creo que tiene que ver más con nuestra idiosincrasia. Nosotros somos desconfiados de todos, criticamos mucho y siempre criticamos en forma de no construir, ¿no? De criticar en forma destructiva. Entonces,
Tal vez ese es lo primero que como gente del sur, no solamente cusqueños, sino la gente de la macrorregión sur, tenemos que cambiar. El producto, la materia prima en fibra de alpaca está acá en Cusco, Puno y Arequipa, básicamente. Poquito hay en Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac, pero básicamente en estas 3 regiones. Si estas 3 regiones tendrían ese pensamiento de actuar en forma conjunta en una cooperativa, podrían ser exportadores, tendrían exoneración de impuestos, todos los beneficios que está una cooperativa, y podrían actuar articuladamente, ¿no? Pero no sucede eso. O sea, actualmente no existe ninguna cooperativa en estas 3 regiones. No, sí existe, digamos, pero el porcentaje es mínimo. Sobre todo existe Puno. Puno es la región que tiene mayores cooperativas alpaqueras. En Cusco hay 2, 3, no pasan tampoco de esa. Pero, digamos, Puno sí es más representativo a nivel cooperativa, ¿no? En Arequipa también debe ser pocas. En Arequipa lo que más hay es industria. Entonces, en ese aspecto, Arequipa nos lleva una gran ventaja y Puno también nos lleva una ventaja porque están más organizados en cooperativas. Bueno, me da a entender que prácticamente Cusco le falta mucho por recorrer. Está en pañales en este aspecto. No tanto que en pañales, pero sí en mentalidad de cómo hacer las cosas para que se beneficie el sector, ¿no? Bueno, en este caso, CITE Textil, Camélidos, Cusco. Bueno, tengo entendido que tienen ustedes un laboratorio, ¿no? Tenemos una planta, 1.500 metros cuadrados, aquí en el Parque Industrial del Cusco, en el distrito de Huanchac, donde tenemos laboratorios de control de calidad de fibra, tenemos laboratorio de desarrollo tecnológico, tenemos una planta de tinturación, tenemos una planta de acabados y tenemos especialistas que actúan en función de eso. También tenemos máquinas de tejer a nivel manual, artesanal y a nivel industrial, automatizadas, ¿no? Entonces, tenemos una infraestructura aproximadamente valorizada en unos 10 millones de soles que ha puesto el Ministerio de la Producción a disposición del sector en el Cusco y que cada vez está siendo más aprovechada por los artesanos, los emprendedores, los empresarios para fortalecer sus capacidades y ser más competitivos. O sea, sí hay demanda, hay interés por parte de los emprendedores. Sí hay. Cada vez es más creciente eso. Creo que Cusco, el único sitio que tiene acá en la ciudad es el CITE Textil Camélidos, y cuando recibimos las visitas de gente como por ejemplo del café, del cacao de allá de Quillabamba, añorarían tener igual un centro de innovación en su sector cerca a ellos, ¿no? En Quillabamba. En el Cusco hay un segundo sitio agroindustrial, pero que está en Pichari, en el Braen. Entonces, aún así es distante de Quillabamba, ¿no? Entonces, digamos, otras cadenas, acuicultura, joyería, lácteos, granos altoandinos, nos visitan y dicen, ¿por qué no hay lo mismo en mi cadena? Entonces, yo creo que es una ventaja para el sector textil alpaquero, camélido, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es abierto al público. En este caso, digamos, hay una familia que se dedica a la crianza de camélidos y de repente quiere información o quiere de repente saber el tema de la calidad de su, el tema de, por ejemplo, de la lana, ¿puede acceder a esto? Sí. Nosotros somos un sector público abierto para cualquier ciudadano, empresario, emprendedor, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hacemos es, los recibimos y nosotros sí tenemos un tarifario, ¿no? Nosotros por nuestros servicios cobramos y tal vez ahí viene la diferencia. Claro que nuestros servicios se cobran una tarifa simbólica porque es tarifa estatal, pero está publicado en el diario El Peruano cuál es nuestro tarifario, ¿no? Entonces, no sé más o menos cuánto es la tarifa para que tengan conocimiento, obviamente. A ver, un promedio de que la hora de capacitación está 3 soles 10 centavos, ¿no? Una hora de tener la asistencia técnica especializada, estamos hablando de 20 soles. Hacer un diseño y desarrollo de un producto depende del tiempo, pero la hora cuesta en promedio otros 20 soles, ¿no? Por persona. Entonces, claro, personalizada es por persona, ¿no? Entonces, pero somos especialistas, tenemos un equipo de especialistas que saben de la fibra de alpaca, de la fibra de vicuña, saben de fibras, tenemos equipos, microscopios, tenemos plantas a disposición justamente de ese pago que se hace. Si usted hace el pago, por ejemplo, como preguntaba, para el análisis de la fibra,
acabamos de adquirir un equipo con inteligencia artificial que te hace ensayos de análisis de fibra, de la calidad de la fibra de alpaca, y que se va hasta la médula, es decir, como que le saca un rayo X y se va al interior de cada fibra, y no solamente mide el diámetro, sino que hay adentro, ¿no? Y cuál es la composición de lo que hay adentro, de la médula. Entonces, damos esos servicios, ¿no? Sobre ese tema de laboratorio, actualmente usted me menciona que hay interés, pero hay interés de los microempresarios que tienen ya sus tiendas, pues en Cusco, o también hay de los mismos, digamos, criadores de alpacas. Hay de todo, y un poco que acá justamente nuestros acercamientos con los alcaldes, con el gobierno regional, es porque alguien les debe pagar los servicios a ellos. Si no pueden ellos mismos, el proyecto Alpacas, el proyecto turístico en Quispicanchis, la ONG, alguien debe pagar para que nosotros podamos construir, ¿no? Entonces, sí tenemos demanda de muchas provincias, la zona de Chinar, la zona de Cantis, de Quispicanchis, tenemos bastante, y actuamos a través de otros, que son los que tienen los servicios para esos creadores, de esos artesanos primarios, justamente, ¿no? Bueno, interesante. De repente, algo más que quiera acotar para poder compartir con el público televidente que está viendo y que nos está escuchando a través de la radio. Claro que sí, que nos puedan acompañar y seguir, porque constantemente también a veces sacamos capacitaciones virtuales que son compartidas, así como esta entrevista, a partir de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, con el nombre CITE Textil Camélidos Cusco. Y ahí podrán recibir capacitaciones ya no pagas, sino las gratuitas. Entonces, y cualquier tipo de información, y también de ponerse en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. En lo que usted está mencionando, hay un tema que siempre he hecho eco a través del medio de comunicación. Normalmente el Estado, a través de sus ministerios, pues transmiten este tipo de, digamos, de conversatorios, capacitaciones por redes sociales. Pero tenemos que entender que en las áreas rurales muchos no cuentan con el servicio de Internet, primero. Otros, por ejemplo, si es que de repente tienen una línea móvil, no están pues al tanto de las redes sociales. Y muchas veces las capacitaciones que ustedes dan van para la ciudad. Y eso por lo menos se ha tomado en cuenta, digamos, esta realidad que se ve aquí en la región Cusco. Totalmente, sí, estimado Edgar. A ver, justo le puedo comentar de un proyecto piloto que tenemos con el MINDIS, con el Ministerio de Inclusión Social, con el programa País en específico, que tiene a cargo los tambos que están en las zonas rurales. En el Cusco existen 64 tambos, ¿no es cierto?, en la parte de las sierras altoandinas y la selva, sí, de difícil acceso, y que llegan más o menos a 300,000 cusqueños. En las próximas semanas vamos a sacar nuestras capacitaciones a través de los tambos, para que la gente, como usted lo menciona, que no tiene la conectividad, que no tiene el aparato smart, vaya a sus tambos y en el tambo esté recibiendo la capacitación por medio de un ecran, ¿no?, o una pantalla, y que desde ahí nos puedan hacer las preguntas. Y eventualmente trataremos de recorrer los 64 tambos y las capacitaciones irán rotando de tambo a tambo. Hoy a la fecha, junto con una ONG que es la que está financiando todo esto, llamada World Vision, aquí en el Cusco, estamos interviniendo 2 tambos aquí en la zona de Quispicanchis, a manera de prototipo, de pilotaje. Les hemos llevado máquinas de impresión 3D, máquinas cortadoras láser, hemos capacitado a sus gestores para que esos tambos se vuelvan tambos tecnológicos digitales a favor de todas las comunidades alrededor. Entonces, sí, hemos pensado a ello, estamos en pleno prototipo y ejecución, y ya antes de fin de año debe salir hacia los 64 tambos estas capacitaciones, y ojalá el próximo año se haga más masivo y tal vez lleguemos a los 504 tambos que hay a nivel nacional. Pero aquí la pregunta es si es que cuentan con el personal o con el presupuesto para poder mover el personal, para poder cumplir con este trabajo que ustedes están mencionando, porque también, por ejemplo, aquí uno de los puntos interesantes sería para reforzar el tema, digamos, de la capacitación,
de conocer también la realidad del hermano que se dedica a la crianza de camellos, sería bueno utilizar los medios de comunicación, la radio, por ejemplo, que tiene su lugar en zonas altoandinas, en las partes rurales, donde inclusive no hay internet. Y eso no se toma en cuenta. Y peor aún también, seamos realistas en ese tema, si hablamos del Estado. Radio Nacional del Perú es un medio de comunicación del Estado, que lamentablemente no se le da el uso adecuado. Y este tipo, digamos, de capacitaciones se debería transmitir a través de este medio de comunicación. ¿Esto han visto de repente por conveniente o alguna propuesta de poder, pues, insertar estos conocimientos a través de la radio? Sí, Edgar, estimado Edgar. A ver, hablamos no solamente de Radio Nacional del Perú, sino de la Televisión Nacional, Canal 7 del Perú. Y efectivamente usted tiene razón, o sea, tenemos que hacer una mea culpa. Nosotros del Estado, lo ideal sería actuar en forma integrada y sistémica y poder trabajar a favor del Estado. Sin embargo, como le digo, a veces no podemos entrar en las competencias del otro. Nosotros podemos sugerir, ¿no? Pero obviamente la Radio Nacional del Perú, Televisión Nacional del Perú, tienen sus prioridades mandadas por PCM, porque ellos están bajo el control de Presidencia del Consejo de Ministros y ellos tienen su priorización y tal vez tienen también su misión y su visión, que puede ser tal vez un poco complementaria y al mismo tiempo diferente de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, sí hemos llegado a proponerlo, pero no hemos tenido mayor respuesta, le soy sincero. Y lo entendemos porque el Estado debería no solamente a nivel ministerial actuar en forma integrada, sino, digamos, en el Cusco, los ministerios, el gobierno regional, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales, deberíamos actuar en forma integrada. Tampoco lo hacemos, estimado Edgar. Entonces, todavía es un pendiente que la población reclama de nosotros del Estado y que tratamos de ponerlo siempre sobre la mesa, ¿no? Discutirlo, pero ya no depende solamente de nosotros. Bueno, es una triste realidad. Bueno, tenemos que, ¿qué podemos decir? Esperar la voluntad, en este caso de la PCM, de repente para que se puedan difundir programas culturales de enseñanza, así como lo hacen otros países. Por ejemplo, si hablamos solamente de Colombia, los medios de comunicación, por ejemplo, del mismo Estado, pues tienen influyen bastante, influyen en el tema de la agricultura. Y eso es una gran ayuda para el hermano agricultor, puesto que los medios de comunicación hoy en día, quieran o no, más que todo las radios, llegan a partes rurales y a las partes más alejadas, increíblemente. Por favor, si puede volver a hacer la invitación para este evento que se aproxima y que para que también puedan participar, no solamente empresarios, también interesados, en este caso, que se dedican a la crianza de camellos, que obviamente van a aprender, van a ver cómo es ese intercambio comercial en la rueda de negocios y también van a ver las calidades, las exposiciones seguramente también que va a haber. Claro que sí, pero antes de finalizar, permíteme presentarte el saludo tanto a usted como a todos los televidentes de nuestro ministro Sergio González, ¿no? De nuestro director ejecutivo Alberto Maurer, y posterior a eso, gracias, estimado Edgar, por la invitación para llegar a toda tu teleaudiencia y que los invitamos a dos cosas. Uno, cuando estén por el Cusco, por la ciudad, vengan al CITE Textil Camélidos, nos encuentran la ubicación en redes sociales y estamos acá en el Parque Industrial, que es pequeño y que si uno pregunta dónde está el CITE, es referenciado. Y número dos, desde el día lunes al día sábado 26, lunes 21 al sábado 26, vamos a estar presentes apoyando a nuestros empresarios cusqueños y a todos los emprendedores curiosos que quieran aprender de este tema, como bien lo mencionaste, al mayor evento que hay en alpacas que se está realizando al Perú post pandemia y que se está juntando junto con Perú Moda, ¿no? Entonces, donde van a venir empresarios del exterior a hacer negociaciones. Es una oportunidad para que aquellas personas que tienen la inquietud de querer emprender en este sector, por lo menos vean cómo es esa negociación, desde el animal, la fibra, sus derivados, hasta productos textiles que se van a negociar ahí y con qué tipos de empresas a nivel mundial. Entonces, estamos todos invitados a Arequipa, en el Cerro Juli, del 21 al 26, a Fiesta Alpaca Perú Moda, y ahí nos encontraremos, estaremos nosotros
también con parte del equipo del CITE en un stand del Instituto Tecnológico de la Producción, mostrando cuáles son los avances tecnológicos que estamos llevando a favor de este sector en la parte transformativa. Muchas gracias, estimado Edgar, a ti y a toda la audiencia. Esperemos tenerlo prontamente en otra entrevista para hablar tema por tema, que es interesante que la población conozca el trabajo también que ustedes desarrollan y bueno, y aportar también con algo de capacitación a través de este medio de comunicación que va enfocado más al tema de los pequeños y medianos agricultores del país. Muchas gracias.